Mis queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Mis hermanos, tomen su lugar, pónganse cómodos para escuchar este mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y espero que todos los que nos escuchen, que sea cada vez más gente la que esté atenta, la que esté escuchando el mensaje, porque hay veces que, por ejemplo, si son programas de otros programas de televisión, pues hay mucho rating, como dicen, o mucha gente que los está viendo, y hasta están midiendo cuánto es la gente que ve esos programas, o páginas del internet también, si se dan cuenta cuánta gente los está viendo. Pero cuando escuchan la palabra de Dios, a veces vemos que muy poquita gente escucha la palabra, pocas son los que están interesados, porque pues no tienen mucho interés, o no lo encuentran interesante, o vamos a ver qué es lo que pasa. El título de este tema le he puesto: el interés de predicar la palabra del Creador. El interés de predicar, el interés de hablar de la palabra de nuestro Dios, el interés de seguir la palabra de nuestro Dios. ¿Qué podremos entender por la palabra el interés? Porque puede sonar bien, pero también lo podemos aplicar como algo malo, algo que no conviene. Por ejemplo, la palabra interés se puede definir como algo como de provecho, algo de ganancia. Por ejemplo, si yo invierto dinero en algunas acciones o en algunas cosas, voy a tener un interés, a lo mejor bueno, a lo mejor no muy bueno, voy a tener una ganancia. Entonces puede haber una ganancia ya sea de dinero, pero también puede haber gente que quizás anda con una pareja por el dinero, o por papeles, o por algún estatus. O sea, dicen, esa persona es bien interesada porque tiene por interés, está en esa relación. Pero a lo mejor otra persona tiene interés en otra persona, pero un interés sano, o sea, le parece una persona agradable y quiere tener una relación sana porque está interesado en otra persona. Entonces puede haber otro tipo de interés. Interés también se puede llamar a una emoción, o sea, algo que nos causa mucha atención, nos causa emoción en algo. Digamos, este tema está interesante, o este libro me motiva, lo encuentro atractivo, está interesante, lo encuentro muy, muy interesante este libro. O puede ser también motivar a alguien para que se interese por algún estudio, para que se interese por alguna carrera, por alguna acción. O sea, puede ser como una motivación. Entonces, cuando digo el interés de predicar la palabra de nuestro Dios, pues el interés de nosotros es que la gente se salve, que conozca el Evangelio de Jesucristo, que acepte a nuestro Dios y que se salve, que pueda tener vida eterna. Pero quizás puede haber otras personas que tienen un interés por predicar, están en una iglesia enorme, una iglesia gigante, mucha gente que atiende, les pagan bien, porque hay algunos que les pagan bien, y hay veces que muchos se hacen hasta ricos, porque empiezan a pedir que para su avión, para su próximo avión, o para los viajes, empiezan a haber mucho interés monetario y de muchos tipos de interés también. Cuando yo cuando conocí la palabra y la acepté y me bauticé, un día me encontré a un amigo que tenía del mundo, y le comenté que yo había cambiado, que había conocido la palabra y que me había bautizado, y él como que se burló, pero como yo ya lo conocía, pues no le tomé importancia. Y luego me preguntó también, aparte de que como que se quiso burlar, pero vio que no me ofendí ni me interesaba en lo que pensara, después me dijo, bueno, pero en las iglesias siempre roban dinero. Pues eso de siempre roban dinero, me decía que los pastores se roban el dinero. Dice, tienen un interés, mucho interés, porque todos roban. Digo, pues no sé, yo donde voy, pues casi que a veces nos toca poner dinero porque pues a veces tenemos que pagar la renta o tenemos que pagar varias cosas,
y a veces no sale el dinero, a veces todos cooperan también, o sea, no hay ni cómo, no existe eso. Y aún aunque hubiera, pues no existe. Y si llegara a existir, pues entonces la persona que lo cometa, pues se va a pecar, es la que se va a condenar. Pero en realidad el interés de nosotros pues debe de ser de expandir la palabra, de que la acepten, de que la gente cambie, y también nosotros que prediquemos, pero con buen interés, un interés sano, o sea, el interés de salvar gentes, salvarnos nosotros también y de que se salve la gente. Pero cuando me decía que hay gente que robaba, pastores que roban, pues no podemos decir que no, porque la misma Biblia también vamos a ver que va a haber gente que predica con malos intereses, pero también con buenos intereses. Dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 15 al 17, dice así: y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y porfía, mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. Tenía lo que predicaban los apóstoles, Pablo, lo que predicaba, pues también se ganaba. Había gente que no le gustaba, no le agradaba, y empezaba a predicar para tratar de contradecirlo, tratar de ofender, tratar de dañar. Y eso, hay veces que he visto algunos programas donde pastores critican a otros pastores en particular, casi hasta dan nombres y dicen quiénes son los que están haciendo. Y la verdad, pues quiénes somos también para señalar a alguien. Más bien nosotros deberíamos de ver cómo es que predicamos, cómo es que atendemos la palabra de nuestro Dios, si la llevamos bien, si predicamos el Evangelio y si lo llevamos a cabo también bien. Pero de que hay gente que también predica con ciertos intereses, pues sí lo hay. Por eso es que vamos a ver que hay que tener mucho cuidado de quién predica, porque hay gente que por ejemplo, es la única persona que predica en alguna iglesia, y puede que ella ya tenga a su congregación pues ya convencida de lo que él les predica, porque no hay otros. Aquí, por ejemplo, nosotros pues somos varios predicadores, están rolando, y tenemos reuniones para también, si alguien se llega a equivocar o nos equivocamos, pues nos corregimos, nos llamamos la atención. Pero hay gente que sí se llega a predicar de forma con cierto interés, y vamos a ver quién está detrás de esas malas predicaciones. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15. Entonces, mi amigo tenía una idea de que no quería, él decía que era religioso, y tenía sus costumbres, muchas costumbres de la iglesia popular, pero en realidad se decía muy cristiano, pero hacía todo lo contrario. Después, cuando una vez también hablando acerca de pagar el seguro del carro, y él teniendo dinero, él me decía que no iba a pagar los impuestos porque no quería pagarlos, o sea, evadía de todas las formas evadía. Entonces la vida de él criticaba, pero hacía también lo mismo, o peor de lo que él criticaba. Dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso es que hay que
escuchar lo que dicen y checarlo en la Biblia, porque ahí me tocó algunas veces, hace muchos años, ir a algunas fiestas donde hacían la misa antes de una boda o de unos 15 años o de lo que sea, pero nadie llevaba Biblia. Todos los que estaban reunidos, nadie llevaba una Biblia y se hablaba, daban historias y todo, pero sacaban un versículo, pero nadie tenía una Biblia como para confirmar que lo que estuviera diciendo era la verdad. Entonces pero iban con cierto interés, pero en realidad no tenían interés en lo que se hablaba, nada más iban porque pensaban que con asistir a una hora al servicio ya era suficiente, ya estaban como limpios, ya estaban como que sus pecados renovados y podían volver a hacer lo que sea porque todo se permitía. Así es que los verdaderos pastores, mis hermanos, los verdaderos pastores no van a tener interés por el dinero o por alguna otra cosa, sino por la misma congregación, o más aún por el prójimo. Es el interés que debe de tener, pero por su prójimo, por salvar almas, por salvar a la misma congregación, a la misma familia, pero también salvar, saliendo de esta congregación, también buscar gente, pero para que sean salvos, no para que llenar una iglesia y que sacar dinero, sino con el fin de que más gente se salve, porque el Satanás, el maligno, es el que vemos que hay muchos métodos, muchas tentaciones, muchos artilugios que usan para engañar a la gente. Un señor que tenía una televisora en Sudamérica, sacaba puros programas de puro morbo. Y cuando lo entrevistaron, le dijeron, ¿por qué tus programas son de pura basura? Así casi le dijeron, son pura basura, que no instruyen, no edifican, y nada más puras cosas de sangre o cosas morbosas. Y este señor dijo, eso es lo que pide la gente, pero no es verdad. Mucha gente les ponen eso, pues se les hace más fácil, lo ven interesante para ellos, porque no están conociendo otras cosas. Lo que les ponen les parece interesante, y esta gente abusa y les pone pura programación que no debería, y al tener mucha gente pues se hace mucho dinero, pero no es de que no debería de ser por ese interés. Escuché un comentario en un comentarista, una historia que parece como de reflexión, porque sucede que, sin nombrar quizás países o nombres, pero en un país que está sufriendo, tiene pobreza, tiene muchas limitaciones ese país, pero son muy buenos médicos, estudian medicina ahí, que es su fuerte, son uno de los mejores médicos del mundo en este país. Y entonces otro país que también tiene todo, pero hay ciertos lugares apartados, lugares rurales, en donde son tan pobres que no tienen la infraestructura, no tienen doctores, no tienen escuelas, vive gente muy pobre, muy apartada, y los doctores no quieren ir a trabajar ahí porque no hay, dicen, ¿cómo voy a ir a vivir a atender a la gente allá si no hay dónde quedarme yo? No hay casas, hay mucha pobreza, o sea, voy a estar ahí, pero voy a tener muchas limitaciones. Entonces, muchos doctores no quieren ir a atender ese lugar porque lo ven feo, porque lo ven con mucha limitación. Entonces, le invitan a los doctores del país que es pobre y le dicen que si no quieren trabajar, y llevan a 500 doctores que se ofrecen para ir a trabajar a esas zonas apartadas. Cuando se sabe esa noticia de que van a ir esos doctores en el país que también tiene muchos doctores pero no quieren atender esos lugares, empiezan a quejarse, a decir, ¿por qué van a traer doctores de otro país y aquí vemos muchos que no tienen trabajo? Entonces hace mucho escándalo, mucho ruido, pero entonces le dicen, bueno, si dicen que no hay trabajo y no quieren que traigamos doctores de otro lado, ¿por qué no van ustedes allá? Y ya es cuando no les gusta, porque no quieren atender. Entonces
dicen, pero es que no les van a pagar el sueldo a los doctores, sino al gobierno, y el gobierno se queda con el dinero y les paga, les va a dar una parte nada más a los doctores. Entonces, el comentario que yo escuché, una persona dice que en la parte donde vivía, en México, dice que una vez llegó una doctora de ese país que está con muchas limitaciones y que tiene muchos doctores muy buenos. Llegó una doctora también allá a ese lugar y estaba atendiendo a la gente y bien contenta que estaba ahí trabajando. Y le preguntó esta persona, dice, ¿y cuánto es lo que tú ganas como doctora allá en tu país? No me acuerdo la cantidad, pero supongamos que le dijo $900 al mes. No me acuerdo la cantidad, pero supongamos que le dice $900 al mes gano como doctora. Y dice, ¿y cuánto gana un albañil en ese país también? Y dice, pues como 890, o sea, también por ahí como 900. Y él se sorprendió y dice, ¿y un taxista cuánto gana? Pues también gana como 900, como 800. O sea, no había mucha diferencia en el salario. Y él se sorprendió mucho y dice, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué son tan injustos el gobierno? ¿Por qué es que ganan pues lo mismo que un albañil? Pero, o sea, esa era la mentalidad de esta persona diciendo, se sorprendió porque dice, ¿por qué ganan lo mismo que un albañil? Siendo que no debería de ser así, porque un albañil, un contratista, lo que le respondió la cubana, dice que lo dejó callado y lo dejó para reflexionar. Y fue cuando también empecé a reflexionar, porque ella le dijo, dice, lo que pasa es que tú estás pensando como una persona capitalista o de interés por el dinero, pero nosotros trabajamos, estudiamos, por ejemplo, yo estudié medicina para ayudar, con el interés de ayudar a la gente, no para hacerme rica, no para hacer dinero, sino porque quiero ayudar, me gusta ayudar a la gente. Entonces, la gente dice, estudian porque quieren ayudar. Dice, lo mismo, la gente necesita un doctor o una doctora, también necesitan un contratista, un albañil para que construya su casa. Y el trabajo de ellos es más pesado. Lo mismo necesitan un taxista para trasladarse, o necesitan de mucha gente dice, todos los trabajos son iguales, o sea, nadie es más que el otro. No porque sea doctora, ahora voy a ser más importante, merezco más que todos. Entonces, eso lo hizo reflexionar, porque acá fue la crítica de que por qué traen doctores, pero cuando les dijeron, vayan ustedes a trabajar ahí, dicen, no, porque van a pagar muy poco y no hay donde vivir, no voy a tener las comodidades porque es una zona rural muy, muy apartada y hay mucha necesidad. Y esos doctores fueron con mucho gusto, y por eso es que vemos el interés no es igual para todos. Hay gente que hace las cosas con mucho interés, muchas ganas, pero otros también lo quieren hacer por mucho interés económico o interés político, o un interés de tener un estatus, o un interés por ejemplo, mucha gente quiere entrar al gobierno porque en alguna parte, cuando trabajé en México, mucha gente quería entrar a trabajar al gobierno, pero por estar en un estatus, en un nivel también, porque ya estando en el gobierno podrían hacer muchas cosas en otros tiempos, aunque ahora, bueno, es diferente. Pero eso es lo que vemos, que el interés de las personas no es igual para todos, y debería de ser como esta doctora dijo, yo hago mi trabajo porque me gusta ayudar a la gente, porque quiero ayudar, porque quiero sanar, porque quiero aportar algo. Entonces nosotros tenemos que también igual a predicar la palabra, pero con el interés no de ganar cosas, no de ganar o decir, bueno, vamos a salir a evangelizar, pero ¿qué me van a dar? ¿Qué nos van a dar si vamos a predicar? ¿O qué voy a ganar? Pues va a ganar mucho más de lo que podría pensar, pero a lo mejor está pensando en comida, como vamos a ver, que eso es, mucha gente lo hace por algún interés. Vamos a ver primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2,
Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. A ver. Capítulo 2, del 1 al 8. Dice así, mis hermanos. Primera carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica, a los que vivían en Tesalónica, en Asia Menor, los tesalonicenses. Porque, hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana, pues aún habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate, porque nuestra exhortación no fue de error ni de inmundicia, ni por engaño, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio. Así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Porque nunca fuimos lisonjeros en palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia. Dios es testigo, ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos blandos entre vosotros, como la que cría que regala a sus hijos, tan amadores de vosotros que quisiéramos entregaros no solo el Evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque nos erais carísimos. Con ese entusiasmo, dice, nosotros lo hacemos, quisiéramos darle más, no nada más el Evangelio, sino que todo lo que tenemos, dárselos, dice, a nuestra propia alma. Y dice, no lo hacemos por lisonja, para que nos alaben, para que nos tengan como que somos gente importante, como mucha gente que a veces que se quiere, porque tiene un estatus también, quiere sentirse más que los otros. Dice, cuando dice el 6, ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, porque tenían la autoridad como apóstoles de Cristo, dice, podríamos aprovecharnos también, y cuando dice podíamos, o sea, es porque están trabajando en la obra de Dios, y en la obra de Dios también tienen derecho de comida. O sea, dice, nosotros también podríamos aprovecharnos de eso, porque somos apóstoles de Dios, pero no lo hacemos. Dice, antes de que nos den, nosotros les damos todo lo que pudiéramos, pero con ese amor, con ese entusiasmo, con ese interés es el que se debe de trabajar, no como los otros que buscan hablar bonito o buscan que la gente escuche lo que quiere escuchar, que todo va a salir bien, que todo es maravilloso, que todo es hermandad, que todo es amor, pero ¿y qué pasa con lo que dice la Biblia? En los últimos días habrá tribulaciones, habrá guerras, habrá hambre, y todo está escrito y no podemos negarlo, y todo se está cumpliendo, todo se está alterando. No son tiempos buenos ahorita, son tiempos también difíciles, pero si nosotros al mismo tiempo que tenemos que hablar de todo lo malo también que está escrito, todo lo que va a suceder, pues tenemos que reforzarnos en la palabra de nuestro Dios, porque así entonces, aunque esté pasando todo eso, no nos va ni angustiar, ni nos vamos a desesperar, porque estamos bien cimentados en la palabra de nuestro Dios. Aunque estén pasando los problemas que tenga, vamos a ver unos ejemplos y luego contar otra historia que está en la Biblia también, de cuando tenemos tantos problemas, tanta angustia a nosotros. Pero primero vamos a ver cómo es que Jesús les dice que algunos lo buscaban por cierto interés. Vamos a ver cuál era el interés que lo buscaban. En Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 25 y 26. Después de que Jesús
dio un sermón y había mucha gente y no tenían comida y unos pedazos de pan los empieza a repartir y les alcanza para que coman todos hasta saciarse, o sea, hasta llenarse, hasta que quedaron completamente, o sea, no les faltó la comida. Pero después pasó, vamos a ver lo que dice el 25. Y hallándole de la otra parte del mar, dijéronle: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, cuando llegaron al otro lado del mar, dice: ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo le hiciste para llegar aquí? Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. O sea, vieron el pan y comieron hasta saciarse, hasta que todo lo que quisieron, y por eso lo están siguiendo, por el interés, por interés ya material, ya no de las obras. Dice: no por las obras que estoy haciendo, sino por el alimento, o por el dinero, o por el trabajo, o por la posición, o por lo que qué voy a ganar, o qué voy a tener. Cuando ven algo se interesan, pero la palabra de Dios a veces no es, todo depende también cómo la veamos, porque para muchos dicen es bien difícil, y así lo dijeron también. ¿Quién podrá guardar la palabra de Dios? Pero para otros puede decir: la palabra es maravillosa, es dulce como la miel. La palabra de Dios me trae bendiciones, me trae paz, me trae regocijo, me trae muchas bendiciones. Así es que hay gente que busca por interés, pero otros no, otros sí lo buscan para salvación. Dice ahora el versículo 27: trabajad no por la comida que perece, más por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Entonces dice: no busquen por la comida que perece, lo que se acaba. El dinero se acaba, lo material también se acaba. Dice: pero busquen por la comida que da vida eterna. Y la palabra que da vida eterna, ¿cuál es? ¿Cuál es esa palabra que da vida eterna? Pues la palabra de Dios. Es ese pan, es esa comida que da vida eterna. Porque si buscamos el agua que nos quita la sed momentánea también, pues vamos, como dice Jesús, van a tener más sed, y siempre van a tener sed. Pero si tomamos del agua que da Jesucristo, ya no vamos a tener sed. Agua que da vida, el pan que da vida, eterna. Vamos a ver una historia en donde hay gente que lo he visto también, gente que ha estado enferma, que ha estado desesperada, que tiene una angustia, y cuando ya está en lo más bajo, en lo más difícil, buscan la palabra, buscan acercarse a nuestro Dios. Es una historia real, porque sucede también que le sucedió a unos leprosos. En Lucas capítulo 17, vamos a ver cómo vivían estas personas. Son unos leprosos que vivían allá en Israel, y vamos a ver cómo era su vida y cómo eran considerados los leprosos. Dice al versículo 11: aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Cuando una persona estaba leprosa, no se podía acercar a la gente, tenía que estar apartada. Y si una persona no los había visto y se acercaba a ellos tenían que gritar: leproso, leproso. O sea, tenían que avisar que estaba leproso para que la gente no se le acercara. O sea, ellos tenían que, porque el que no lo hiciera iba a tener castigo. Pero también ellos vivían separados, vivían alejados, vamos a ver más. Dice: y alzaron la voz, o sea, desde lejos, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No le estaban pidiendo: danos comida, danos dinero, danos ropa.
dice, ten misericordia de nosotros. O sea, el interés por Jesucristo era no por alimento como los otros que lo buscaban por alimento, dice, ten misericordia de nosotros. Y como Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. No los sanó, no les dijo, ¿creen? Van a ser salvos. Le dijo, vayan con los sacerdotes. ¿Y por qué tienen que ir con los sacerdotes? ¿Por qué no simplemente los sanó? Y cuando les dijo, vayan con los sacerdotes, era porque los sacerdotes eran los que tenían que revisar a una persona si era leprosa o tenía otra cosa. Si lo encontraba el sacerdote que era leproso, entonces tenían que sacarlos del real, del campamento, tenían que poner sus casitas fuera, tenían que estar apartados para que no contagien a los de adentro. Entonces tienen que vivir fuera, separados, solos, aislados. Entonces regresen con el sacerdote para que los cheque también para ver si siguen teniendo la lepra. Pero en el camino quiere decir que fueron limpios, quiere decir que sí creyeron y fueron camino. O sea, no los sanó en ese instante, sino pues así como leprosos dijeron, pues sigo leproso, pero aún así creyeron y fueron en el camino, fueron limpios. Cuando llegaron allá, pues vieron que ya estaban limpios y pues fue obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Cuando dice volvió a Jesucristo, volvió a agradecerle, o sea que volvió a estar para quedarse con Jesús, porque los otros no regresaron con Jesús. Fueron limpios, pero no regresaron. O sea, no siguieron a Jesús, pero uno sí. Y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias a y este era samaritano. O sea, se hincó a sus pies para agradecerle por todo lo que había hecho, porque lo estaba sanando lo estaba limpiando de mucho dolor, tanto el dolor físico como otros dolores también. Dice, y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Pues aparte era extranjero, o sea, no era 100% judío. Y díjole, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, la fe que tuvo, dice, te ha limpiado, te ha salvado. Los otros estaban salvos, estaban limpios momentáneamente, pero después iban a volver a recaer la lepra era considerada como algo muy inmundo, como un sinónimo de mucho pecado. Eran los que padecían la lepra eran humillados, eran apartados, tenían que dejar la familia, tenían que dejar trabajo, tenían que dejar casa, tenían que dejar todo, vivir en soledad, vivir con tristeza, con dolor. Y dice, tú te has salvado, vete tranquilo porque te has salvado, pero los otros van a recaer porque momentáneamente. Y pasa que he conocido gente que está enferma o que ha pasado por algún problema muy grave o tiene una dificultad y se acerca a la iglesia porque quiere cambiar, porque quiere la salvación, porque quiere la sanación, y se bautizan y se curan, se limpian y se renuevan. Pero cuando se ven ya limpios y sanos dicen, ya estoy bien. Pues como que ya se les olvidó y vuelven a lo de antes y dejan de venir a la iglesia porque ya fueron sanados. Entonces son sanados momentáneamente, pero van a regresar a volver a enfermarse, pero van a decir, bueno, pero yo soy muy cristiano y me enfermé del coronavirus. Sí, pero son enfermedades pasajeras, pero esa gente que se salva, pues no va a tener la sanación para la vida eterna, sino que es que a lo mejor hasta va a estar físicamente bien, pero su alma enferma no va a alcanzar la vida eterna. Ellos, los que están leprosos, pues eran considerados como muy pecadores, eran apartados, tenían que vivir como les dije, en esa soledad, en esa angustia, en ese dolor, en esa desesperanza, en una vida apartada, con mucho sufrimiento. Pero mucha gente pues logra aún así
salir de ese problema, porque su fe, como dijo el Señor Jesucristo, su fe lo ha salvado. Los que quieren los cambios momentáneos, quieren los cambios rápidos, pues no, a lo mejor no tienen fe, pues van a volver a caer, porque pueden ser limpios. Gente que se bautiza y dice, tengo una nueva oportunidad, tengo que aprovecharla porque me he bautizado y soy hombre nuevo. Pero si vuelven a lo de antes, es como que no valió entonces. No valió, pero esa oportunidad pues no tenemos que desaprovecharla. Vamos a ver también otro versículo, porque hay gente que a veces se les reprocha, o la misma palabra cuando se predica, a veces se dan cuenta de que están cometiendo esos actos y se sienten hasta ofendidos, o piensan que uno les está hablando en particular a alguien, o se les puede también reprochar, porque también la palabra dice, reprende a tu prójimo. Si se está cayendo, se está yendo al barranco, repróchalo antes de que sea demasiado tarde, pero no les gusta a mucha gente y se apartan porque dicen, no me gusta lo que me están diciendo. Vamos a ver lo que dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versos 60. Y 61. Dice, y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, díjoles, ¿esto os escandaliza? Muchos ven, cuando se les reprocha, cuando ven que la palabra no es también tan fácil, porque tienen que seguir también las leyes, los mandamientos, ya no les empieza a gustar, quieren como que todo va a ser también fácil, pero los mandamientos, dicen, no son gravosos, los mandamientos son buenos y nos hacen que cambiemos nuestra vida, nos hace que vivamos en armonía, en paz con el prójimo, en paz con nosotros mismos, pero mucha gente dice, no, yo quiero mejor lo de antes, y lo de antes va a llevar también a conflictos, a pleitos, a enemistades, a envidias, pero dice entonces también el versículo 66, de esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos les dolió, los vieron pesado, los vieron difícil y dijeron, ya no regreso. Se salen de la iglesia, es muy pesado. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondiéndole Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando les pregunta, ¿a ustedes también les parece dura la palabra de Dios? Eso es lo que nos dice. Dice, ¿a ustedes les parece dura la palabra de nuestro Dios? ¿Les parece que es muy injusta, muy difícil? Pues pueden irse también, dice, como ellos que se están yendo, están regresando. Ellos dicen, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes palabras de salvación, de sanación, de gozo, de vida eterna. O sea, es lo que queremos para la vida eterna. Entonces es hacer la máxima recompensa. Esa es la meta, ese es el fin que debemos de seguir. Entonces, mis hermanos, ya para finalizar también, pues nada más para invitarlos a que todo lo que hagamos sea con mucho interés, que lo hagamos con mucho interés, pero no interés de obtener algo, sino con que nos parezca interesante, que lo hagamos con mucha motivación, que motivemos a los demás también, que encontremos también que la gente encuentre el interés de buscar la palabra de nuestro Dios y que vean que no es difícil, que no es algo que es un cambio que tienen que hacer, pero es un cambio para bien. Me decía el mismo amigo que me había dicho que todos robaban, me dijo, ya te lavaron el cerebro. Y en vez de ofenderme le dije, sí, me lo limpiaron, las cosas sucias que estaban por ahí ya se limpiaron, ya no están, ya voy a cambiar, estoy cambiando, estoy
he decidido cambiar mi vida, he decidido seguir a Cristo, seguir para lograr esa vida eterna. Mis hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.